en este programa en el cual traemos ante ustedes y ante pues, toda la comunidad a los profesores Catherine Rocha y al profesor Jason Camilo Malagón, que nos vienen a contar sobre la experiencia que han tenido siempre del viaje que tuvo el profe Jason a Corea, en representación de nuestro amado colegio, Colegio del Carmen. Entonces, profesores, bienvenidos, demos inicio con esta presentación de esta entrevista. Muchas gracias, profe Gustavo. Muchas gracias, profe Gustavo. Profe Camilo, bienvenido. Y como lo mencionó el profesor Gustavo, el profe Jason Camilo fue nuestro embajador en Corea y para nosotros ha sido un orgullo muy grande poder contar con una persona, un docente tan profesional como lo es él. Entonces, gracias a esta experiencia y a este viaje, queremos que él nos comparta algunos aspectos relevantes de este viaje. Entonces, profe Camilo, nuevamente buenos días y bienvenido, y queremos que nos comentes cómo fue el proceso de convocatoria para participar en la experiencia de ICT Training for Colombian Teachers. Bueno, quiero enviar un saludo muy especial a toda la comunidad carmelista, la comunidad en Huasca, en Colombia y el mundo por escuchar este audio. Gracias a la oportunidad que me han dado en la institución de compartir la experiencia. Y pues primero que todo estoy muy contento de estar nuevamente en Colombia, de estar en el país y de contar tantas lindas experiencias en cuanto al conocimiento, la cultura, la pedagogía y la tecnología que se vivieron en Corea del Sur. La pregunta con respecto al proceso de convocatoria, hay que señalar que el ICT Training for Colombian Teachers es un convenio entre Colombia y Corea del Sur que se estableció desde el año 2009 aproximadamente, y anualmente llevan a un grupo de docentes a Corea del Sur para que lleven a cabo capacitaciones en torno a las tecnologías de la información y la comunicación. Nosotros el año pasado quisimos participar en la convocatoria, pero digamos que los plazos ya estaban muy sobre el tiempo, y además que dentro de todos los parámetros que se establecían para el viaje, se establecía que la ruta era por Estados Unidos, entonces requeríamos visa norteamericana. Para esta ocasión el Ministerio de Educación quiso hacer un aporte para la convocatoria, era cambiar un poco la ruta. En esta ocasión hicimos el viaje por México, y eso abría las posibilidades y las oportunidades para que más docentes en Colombia pudieran participar en este proceso. Fue un proceso una convocatoria que inició a finales de enero, en la cual se invitaba a los docentes de instituciones rurales, de instituciones donde se llevaran a cabo proyectos de inclusión y de educación regular, para que participaran con sus propuestas y proyectos que se estuvieran adelantando en las distintas instituciones de Colombia y que tuvieran como fundamento las tecnologías de la información y la comunicación. Es así como vimos esta gran oportunidad de poder entablar un proceso de sistematización y de producción académica que había estado pendiente en años anteriores y que nos propusimos como área hacerla este año. Participar, darnos a conocer mucho más con respecto al trabajo que se estaba adelantando en la institución. Y es así como participamos en una convocatoria de más de 240 a nivel nacional. Todo el proceso duró aproximadamente 4 meses. En esos 4 meses se llenaba un formulario, y en ese formulario básicamente se presentaban las generalidades de la propuesta, sus objetivos, los alcances y el impacto que ha tenido en la comunidad, las áreas de enseñanza que se han pretendido, que han intentado transversalizarse en este proyecto. Y entonces quisimos mostrar esa experiencia. Ya la segunda etapa fue una entrevista en inglés, porque como lo veremos más adelante, el inglés es un aspecto fundamental en todo este viaje y en el proceso de interrelacionarnos con los profesores en Corea. Y en última instancia ya era, digamos, recoger todos la documentación y los requisitos para el viaje. Entonces fue muy satisfactorio en esas 244 propuestas quedar de terceras a nivel nacional y pues darnos a conocer ante el mundo.
Bueno, Camilo, entonces cuéntanos, esto fue la convocatoria, pero ¿qué tenía de especial el proyecto con el que postulaste la institución para esta convocatoria? ¿Qué tenía ese proyecto que hiciera que fuera uno de los seleccionados entre tantos que se presentaron? El proyecto lo inscribimos en la categoría de educación rural. Quisimos precisamente empezar a sistematizar las experiencias que llevamos a cabo con un proyecto que denominamos Editores Estudiantiles para el Desarrollo en Comunicatics. El proyecto básicamente tiene como objetivo intentar mejorar las competencias comunicativas de los estudiantes, lograr la integración de los padres de familia y la demás comunidad educativa en los procesos de formación de lectura y de escritura de nuestros estudiantes, y quisimos que el pretexto para llevar a cabo esos procesos pues fueran los medios de comunicación. Aprovechamos que aproximadamente hace 10 años la institución cuenta con el Informativo Carmelista, que es nuestro periódico escolar, y desde que llegamos y conformamos el área de humanidades quisimos mejorar estas prácticas, mejorar los procesos de escritura, cambiar un poco el diseño, el enfoque que tenía el Informativo Carmelista, y que poco a poco pasara de manos de los profesores a los estudiantes. De igual manera, complementando el proyecto, un padre de familia nos abrió una cuenta en YouTube, el señor Carlos Alberto Galarza, y pues empezamos a complementar nuestro trabajo de medios de comunicación. En este caso ya no era un formato netamente escrito, sino también audiovisual, en el cual los padres de familia, estudiantes y profesores pudieran dar a conocer sus experiencias pedagógicas y los productos de aprendizaje en la institución. De análoga manera, el colegio contó con el proyecto y la propuesta que pasaron en su momento la profesora Nuris Constanza Ospina y el profesor Jean Rafael Conrado, quienes gracias al trabajo escrito que presentaron pudimos que se nos adjudicara una emisora institucional, y a partir de allí empezamos a complementar el trabajo con televisión, radio y prensa, para que los estudiantes pudieran dar a conocer sus habilidades y digamos que se empoderaran mucho más del discurso en la institución. Entonces esa fue la propuesta. Bueno, bien, gracias. Entonces queremos saber, esta pregunta sí es un poco más de carácter personal. ¿Cuál fue tu respuesta en el momento de ser aprobada la propuesta, y qué sentiste al pisar tierras coreanas, ya al saber que estabas allá? Bueno, como dato curioso, pues hubo profesores que estuvieron muy pendientes. En el caso de la profe Catherine estuvo muy pendiente de la convocatoria, de todo el proceso, de la realización porque se me escapaba, tuvimos que hacer un video en el cual mostramos la experiencia, y ella estuvo muy al tanto. También tenía compañeros que ya habían ido el año pasado y pues querían que se me diera en esta ocasión la oportunidad, y es así como una compañera me comunica la noticia que hemos quedado en los primeros lugares, y pues felicidad total, muchísimo orgullo de representar al colegio, que ese objetivo que nos habíamos trazado al principio del año pues tuviera en poco tiempo un alcance tan importante, y era poder ganar una beca. Entonces eso nos llenó de mucha alegría, de mucho orgullo, y pues ya estando en suelo coreano pues es todo un sueño prácticamente, porque es entrar a una nueva cultura, pasar más de 24 horas al interior de un avión, pues de todas maneras físicamente lo desgasta a uno, pero pues teníamos todas las expectativas y las ganas de hacer un muy buen trabajo. Nosotros al arribar a Corea encontramos el mejor recibimiento por parte de la delegación de coordinadores de la Oficina de Educación en Incheon, y eso nos hizo sentir muy bien, nos hizo sentir ya con confianza y con toda la disposición para llevar a cabo un trabajo que fue bastante fuerte, que fue contrarreloj, pero que nos llenó de muchísima satisfacción. Bueno, ya estando en Corea, inicias un proceso de capacitación.
Entonces queremos saber qué aspectos destacas de ese proceso de capacitación y qué cosas ves que se pueden implementar o se han implementado en nuestra institución y tal vez se puedan implementar en otras instituciones colombianas. En la agenda de trabajo que nos presentaron de la Oficina de Educación, nos llevaron a unos cursos que intentaban integrar muchísimos aspectos con respecto a la tecnología. Una de las primeras capacitaciones que se nos dieron fueron en torno a la pedagogía y al trabajo colaborativo, que de todas maneras no está tan alejado de la realidad colombiana y sobre todo de lo que nosotros hacemos en la institución por medio del proyecto de comunidades de aprendizaje, pero nos hacía ver que de todas maneras nosotros no estábamos tan alejados de esos procesos educativos que se llevan en Corea. Esa fue, digamos, que la primera parte. En segunda instancia recibimos una capacitación cultural, entonces logramos conocer algunas palabras, algunas expresiones en coreano, conocer su cultura, los lugares turísticos e importantes en Corea, sus símbolos y tradiciones. Esa fue también una experiencia muy bonita que cumplió con todas las expectativas que teníamos. También la capacitación fue en impresión 3D, para eso visitamos el Instituto Tecnológico INJA y realizamos una serie de trabajos. Creo que lo más importante allí fue de qué manera la disciplina, la constancia, el seguir unos parámetros y unas órdenes nos permitían cumplir con los objetivos. El profesor que nos daba la capacitación decía que más que la creatividad, lo que buscábamos era sobre todo la disciplina y la constancia para poder cumplir con un trabajo. Es sorprendente ver cómo, por ejemplo, las impresoras 3D allá son algo muy normal en los distintos colegios, universidades. Acá no, digamos, el proceso de impresión en 3D es mucho más costoso, los tiempos son mucho más extensos, en cambio ya hace parte de su cotidianidad. Recibimos también capacitación en el uso de drones, en la creación de libros digitales y libros de autor, y también capacitación en Scratch y en Arduino, que son materiales que utilizan los jóvenes para poder programar y generar distintos sensores y aplicaciones dependiendo de las necesidades que se tengan. Bueno, Camilo, tú has tenido la oportunidad de compartir con estudiantes coreanos y estudiantes colombianos que pues son con los que has trabajado durante todos estos años de tu experiencia como docente. Queremos también escuchar qué significó esa experiencia de poder compartir con estudiantes de Corea, estar en las aulas con docentes y qué expectativas traes de haber trabajado con ellos y pues para venir a trabajar acá con nuestros estudiantes carmelistas. Dentro del proceso de capacitación tuvimos visitas a instituciones educativas, colegios, tanto en educación elemental como en la secundaria y también universitaria, y fue de las experiencias más bonitas porque fue entrar en contacto con estudiantes. Ellos tenían todas las expectativas, todos los deseos de conocernos, de poder entrar en contacto con ellos. De hecho, cuando estábamos allá, supimos que ellos llevaban aproximadamente un mes en ese proceso de conocimiento de cada uno de nuestros roles y de nuestros papeles. ¿Por qué? Cuando llegamos nos dieron unos recordatorios en los cuales tenían nuestra foto, ya tenían memorizados nuestros nombres, tenían regalos creados por ellos y eso fue muy importante. Como les decía al principio, pues las jornadas eran maratónicas. Estuvimos en una clase de primaria con una temática de derechos humanos y veíamos cómo el trabajo colaborativo es algo natural en ellos, la disposición de los salones, el papel de los profesores, el contar con asistentes al interior del salón facilita mucho las dinámicas de clase.
y también algo que es muy natural es la presencia de una tablet, de un computador, cosa que acá pues se realiza solamente esporádicamente en algunas clases o en la totalidad de las clases de informática. Allá es algo natural y sobre todo el aprovechamiento de esos recursos lo que permite la transformación de las prácticas. Fue muy bonito porque ellos no querían que nosotros nos fuéramos, un momento muy agradable, como lo compartí en el canal de Facebook de la emisora, pues es algo que lo conmueve a uno y que le hace recordar que había estudiantes aquí en Colombia que nos estaban esperando y que tienen todas las esperanzas en nosotros, en poder traer un discurso, un mensaje y conocimientos que les puedan servir también a ellos. Entonces, lograr hacer esa analogía entre el estudiante coreano y el estudiante colombiano fue muy importante. Son niños como uno los puede ver en los colegios, en las aulas de clase, en los hogares. Son niños que se cansan, que ríen, que tienen pereza, que trabajan mucho, pero algo es la disciplina, que cuando se les da la posibilidad de trabajar, trabajaban muy bien y ya cada uno de ellos tenía definidos unos roles en los grupos y eso facilitaba mucho el trabajo. Creo que aquí nos falta un poquito de constancia, de disciplina, pero tenemos el potencial humano para poder cumplir con muchos objetivos. Bueno, para poder hacernos como una imagen, una idea de lo que es el salón de clase, cómo es físicamente un salón de clase en Corea. Tú hablas de las tablets, bueno, de las partes de los aparatos electrónicos, pero cuéntanos la disposición del salón, cómo es, la ubicación de los puestos, hablas pues para imaginarnos cómo es. La infraestructura depende mucho también de si es un bien público o privado, es como aquí en Colombia. En los colegios públicos hay mucha más población estudiantil, pero básicamente son salones muy amplios, son salones bastante amplios. En cada uno de los salones hay aproximadamente entre 30 y 40 estudiantes, que digamos que es un grupo bastante numeroso, pues con respecto a lo que nosotros pensábamos, que eran clases mucho más personalizadas, pero no, hay bastantes estudiantes por cursos. La disposición entonces son unas mesas largas, los pupitres, y cada una de ellas está dispuesta para que haya un contacto visual entre los estudiantes. Se hacen grupos de 5 estudiantes. Lo que sí pudimos ver es que esa distribución no es al azar, sino que se hace algo similar a los grupos interactivos desde el proyecto de comunidades de aprendizaje, y es que al parecer nosotros notábamos que había estudiantes a los que le iba muy bien, pero otros estudiantes que estaban un poquito más rezagados en el proceso, y lo que hacían ellos era empoderarse de ese rol de líderes e invitar a que los demás pudieran participar. Entonces eso es muy importante. Entonces el contacto visual entre los grupos, el apoyo del profesor, en los salones a los que fuimos hay tableros inteligentes, son tableros táctiles. Los profesores desde su puesto de trabajo, algo característico es que ellos no se mueven mucho de ese espacio. Nosotros tenemos la costumbre de ir de un lugar a otro. No, allá el profesor está al frente. Cuentan muchos de ellos con micrófonos o también con asistentes. Entonces los asistentes son estudiantes de grados superiores, padres de familia o digamos que profesionales en educación que están allí en el aula de clase y que le permiten ayudar a resolver inquietudes y corregir sobre la marcha a los estudiantes. Entonces son salones bastante amplios. Como les decía, el profesor está al frente del salón y allí tiene un puesto de control. Y en ese puesto de control él tiene la posibilidad de monitorear lo que trabajan los estudiantes, de poder bloquear, cerrar, abrir sesiones y poder proyectar también el trabajo de los estudiantes. Entonces era muy común, por ejemplo, cuando un estudiante participaba o escribía algún comentario, él lo enviaba porque utilizaban una especie de WhatsApp, ¿sí? Y la profesora iba proyectando el debate que hacían en los distintos grupos. Por ejemplo, en esa clase de derechos humanos, los estudiantes, cada uno de ellos recibía un derecho. A nosotros nos correspondió el derecho a ser muy bien tratado independientemente del sexo, de la religión, de las creencias, y ellos iban debatiendo, primero de forma oral,
cara a cara. Posteriormente esas ideas que ellos tomaban, las chateaban con los otros grupos en el mismo salón. Y de allí sacaban conclusiones que posteriormente la profesora iba proyectando en el tablero. En una clase de sociales en secundaria, el tema era la campaña libertadora y el eje era Simón Bolívar. Entonces, parte del proceso era con Google Maps y la profesora les daba unos puntos estratégicos en Colombia, como en el caso de la Plaza de Bolívar, y ellos iban buscando, entonces intentaban buscar la dirección, cómo era, para poder mostrarlo y sobre todo compartirlo. Entonces, la naturalidad en la formación de los grupos. Bueno, hablabas anteriormente del proceso de capacitación en cuanto a la cultura y también antes habías mencionado la importancia del dominio del inglés. Cuéntanos, Camilo, cómo fue esa experiencia. Ya el hecho de capacitarte está bien, pero la parte de experiencia, de vivir, de poder compartir, experimentar allá las relaciones interpersonales con personas de otras culturas, de otra cultura, ¿cómo fue ese proceso? Y en qué, qué tan necesario era el inglés durante todo este encuentro intercultural. Ese contacto intercultural inició desde que nosotros estábamos en Ciudad de México, y el avión en el que viajábamos, pues el 80% eran coreanos. Entonces ya era entrar en contacto con ellos, con su cultura, con la forma en que comían, cómo se sentaban, cómo hablaban. ¿Sí? Hay algunos momentos en los que ellos son muy silenciosos, pero también son, cuando hablan muy fuerte, entonces pareciera que estuvieran como peleando o gritando, pero no es así, es la manera como ellos se dirigen en algunos casos. Nosotros en todas las jornadas y sobre todo en las cenas teníamos invitados que eran profesores, funcionarios del gobierno de Corea, y vamos a ver unas mesas. En esas mesas nos ubicábamos 2 profesores de Colombia, 2 o 3 profesores coreanos. Entonces era la posibilidad de entrar en contacto con ellos. ¿El medio cuál era? El inglés. El inglés era el mecanismo y ese medio para poder entrar en contacto con esa otra cultura, para poder conocerlos, para poder saber quiénes eran. Había profesores que no manejaban el inglés, pero se valían precisamente de aplicaciones en sus celulares, y ellos iban hablando y la aplicación traducía, y así lo hacíamos también nosotros. Pero la importancia, por ejemplo, del cuerpo para poder comunicarnos, para poder transmitir algunas ideas, y vimos que en poco tiempo se podía, y alrededor de una muy buena comida, se podían establecer muy buenos procesos de comunicación. Uno de los valores importantes en esta travesía fueron los contactos que hicimos por medio de correos electrónicos, de chat, y esperamos, como parte del proyecto, por poder entrar en contacto y hacer ese intercambio cultural por medio del idioma. Y ahí el inglés va a ser fundamental, porque va a ser el punto de encuentro entre Colombia y Corea para poder conocer nuestra cultura. Entonces sí veo que es importante, y aquí es la invitación a los miembros de la comunidad, a los estudiantes, a que veamos que el inglés es muy importante, que hoy por hoy las dinámicas culturales y sociales demandan del conocimiento del inglés. No se necesita ser experto, pero sí conocer algunos detalles que nos permitan poder desenvolvernos en situaciones de comunicación típicas, como en el caso de pedir un agua, de preguntar dónde está el baño, de saber cómo está. Eso es muy importante. De todas las experiencias que pudimos ver en las redes sociales, de nuestros canales institucionales, que compartías a diario con nosotros, ¿cuál fue esa experiencia que más te llamó la atención porque hubo más contacto, porque tal vez pudieron intercambiar más experiencias los colombianos y los coreanos? ¿Cuál fue la experiencia más significativa, más...? Día a día nosotros teníamos, bueno, ahorita que hago como el recuento del día a día, cada experiencia y cada día fue muy significativa.
Ahorita pues, no tengo presente algunos momentos porque no todo el material que está en redes sociales, en el canal de YouTube y en la emisora, pues fue lo que se vivió allá, porque pues la conexión de todas maneras dependía mucho de la señal. Entonces hay material que está pendiente, que está por editar y que queremos compartir con ustedes para que conozcan mucho más a fondo en qué consistió la experiencia. Pero ahorita la que se me viene a la mente es el proceso de clausura. Ese último día fue muy bonito porque era el intercambio cultural. Ellos llevaron grupos de teatro, grupos de danzas, fue el entonar el himno nacional de Colombia, de Corea, el que estuvieran en esa ceremonia los profesores que han hecho parte de toda la capacitación, los representantes del sector educativo y oficial. Fue muy importante y eso nos permitió extender unos lazos de amistad. Creemos que hicimos un buen trabajo porque uno de los propósitos del viaje era intentar mejorar las condiciones, aunque estas condiciones son excelentes, intentar mejorar un poco las condiciones para los docentes que deseamos que vayan en siguientes años, ratificar esa hermandad entre Corea y Colombia, porque en verdad que es un esfuerzo grande que hace la Oficina de Educación de Incheon al capacitarnos. Entonces buscamos precisamente que en esos procesos de intercambio cultural hubiéramos podido ratificar el convenio que existe entre los dos países. Bueno, ya hablamos de un antes de la convocatoria, del proceso de la convocatoria como tal, del proceso de capacitación, de tu llegada acá a Colombia, y queremos saber, Camilo, qué bien, cuáles son tus expectativas, los retos, ahora que te encuentras acá nuevamente con nosotros, ¿qué le espera a la institución? ¿Qué cosas puedes aportar? ¿O cuáles son los retos personales y profesionales luego de esta experiencia? Creo que el balance que se hace de todo el proceso de capacitación es bastante positivo, sobre todo porque la capacitación no ha terminado. La capacitación, tal como nos la decían ellos, continúa en la práctica cotidiana con nuestros estudiantes. Nos dejaron tareas, tal como lo hacemos nosotros con nuestros estudiantes. Tenemos que mostrar unos resultados con el material, con el conocimiento que se nos brindó en Corea. Y lo que viene de aquí en adelante es poder que la capacitación que recibimos, extenderla a los profesores, extenderla a los estudiantes y por qué no a los padres de familia, en el uso de los dispositivos, en las cajas de programación, en la creación de libro digital. Queremos en estos momentos responder a algunas exigencias que se nos hace desde el Ministerio de Educación en Colombia, porque ellos necesitan saber que ese conocimiento no se va a perder. ¿Sí? Y que en unos años vamos a seguir precisamente en contacto y retroalimentando cada una de las experiencias. Fundamentalmente tenemos varios objetivos. El primero es establecer las alianzas entre instituciones con profesores de Colombia, porque los profesores que fuimos nos conocimos apenas en el aeropuerto. Entonces allí ya hay proyectos con los cuales uno puede establecer un canal de comunicación. También mantener la conexión con los docentes en Corea, porque hace también parte del proceso, el intercambio cultural. Queremos que nuestros estudiantes conozcan las distintas cajas de herramientas que nos dieron en Corea del Sur, que las puedan utilizar y que sepan que eso es para ellos, pero que se usa con total responsabilidad. Queremos dar un nuevo enfoque al proyecto de editores estudiantiles. Queremos reforzar la participación en la emisora institucional, en el diseño y en la generación del material digital para el informativo carmelista y también en la sistematización, delimitación del material que existe en el canal de YouTube. Y para eso hay que reunir a los padres de familia, a los estudiantes y a los profesores y contarles en qué consiste la experiencia y hacia dónde vamos. Queremos en estos 6 meses que nos quedan del año poder instalar, conocer el libro de autor, porque queremos en esta nueva fase poder generar un libro,
multimedia, un libro interactivo con el cual podamos recoger las tradiciones de la cultura huasqueña y poder mostrarla al mundo. Eso es muy importante y digamos que es el siguiente producto de aprendizaje que esperamos alcanzar desde Editores Estudiantiles para el Desarrollo Comunicativo. ¿Sí te sentiste acompañado desde Colombia por medio de las redes sociales o te sentiste solo? Muy acompañado, sí. Muy acompañado. Vi que había padres de familia que estaban muy pendientes de las transmisiones, aun cuando pude haber total diferencia de los horarios. Ellos nos llevan 14 horas de diferencia. Yo aun cuando hacía transmisiones en la mañana y sabía que aquí ya estaba a punto de alcanzar la madrugada, de todas maneras había estudiantes, había profesores que se conectaban y siempre enviaban saludos, nos decían que se sentían muy orgullosos, bien representados y que esperaban el momento de que volviéramos y poder compartir esa experiencia tan bonita. Siempre me sentía acompañado. De hecho, el proceso de intercambio con los profesores coreanos, tuve la posibilidad de grabar algunos saludos, algunos mensajes para la comunidad, y eso está en proceso de edición porque queremos compartir, queremos saber que así como estaban muy pendientes, o como yo me sentía la comunidad estaba muy pendiente, ellos también allá. Ellos quieren saber y conocer nuestra cultura, nuestras formas de vida, nuestra sociedad, y veo que estos canales de comunicación sirven muchísimo para establecer ese contacto. Pero sí aprovecho la oportunidad para agradecer a los padres de familia, a los estudiantes, a los docentes, a los directivos, que siempre tomaron ese momento para visualizar lo que compartíamos en redes, para escribir un breve comentario y hacernos saber que de verdad se sentían orgullosos, tal como yo me sentía allá en Corea, un digno representante de la comunidad huasqueña y cundinamarquesa. Bueno, Camilo, muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia. No sé si haya algo que no hayamos preguntado y que quieras compartir con nosotros. Creo que el manejo de los medios nos va a permitir tener varias entregas. Esto me acaba de llegar a la mente, pero podemos para una próxima entrevista, una próxima entrega, poder contar con la participación de estudiantes, de algunos directivos que quieran de pronto preguntar, hacer algunas observaciones y de pronto hacer unos programas que nos permitan conocer con mayor detenimiento cada uno de los días y cada una de las experiencias. Se nos iría todo un programa, por ejemplo, hablando de cultura coreana, y eso sería muy importante, hacer varias entregas con el apoyo del profesor Gustavo, que está en el máster de la emisora, del profesor John, de la profesora Catherine y de los estudiantes que hacen parte del proyecto de la emisora y de Editores Estudiantiles, para que entre todos armemos el programa y podamos generar algo interactivo que nos permita mostrar a la comunidad en qué consistió la capacitación, porque pues del tiempo que vamos acá solamente he contado generalidades, pero hay mucho por contar, hay mucho por decir y sobre todo por explorar, y espero que en ese proceso de exploración estén cada uno de las personas que están allí detrás del computador, están detrás del monitor, muy pendientes de la información que transmitimos. Bueno, claro que sí, Camilo. Entonces, ahora sí damos por finalizada nuestra entrevista. Una vez más, te decimos que nos sentimos muy orgullosos de poder contar con un embajador nuestro allá en Corea, que fue una experiencia para nosotros también muy significativa y que obviamente sabemos que lo que tú traes son muchas ganas de trabajar y también queremos que sepas y que seas un puente de comunicación entre nosotros y los coreanos, que estamos muy contentos con lo que nos enviaron y que queda en buenas manos y lo vamos a trabajar de la mejor manera. Nuevamente bienvenido y gracias por compartirnos tus experiencias. Muchas gracias, Catherine. Esperamos que este audio lo podamos enviar tanto al Ministerio de Educación Nacional y a la Oficina de Educación en Incheon, que lo puedan conocer. Allá cuentan con un equipo de traductores al español, entonces en verdad que este material va a tener un alcance importantísimo y por eso hay que seguirlo trabajando, hay que seguirlo proyectando, porque a partir de estos espacios es que nosotros nos vamos a seguir dando a conocer ante el mundo. Entonces, como nos enseñan allá, kamsamnida.
Pues gracias en Gracias. coreano. 디스플리나 아카데미아 리데라스고 엘카르멘 학교 선생님, 학생 여러분 안녕하세요. 여긴 한국입니다. 꼭 놀러